Buenos días, mi nombre es Héctor Sandoval, soy ilustrador y este es el capítulo número 4 del reto de mayo de la Academia IllustraGroup de Alicia Más. El reto de este mes es una escena nocturna que puede tener dos connotaciones. Una puede ser amigos reunidos en el tejado o la abducción extraterrestre. Yo me decanté por esta última porque es un tema que a mí me toca y me interesa. Entonces, en estos videos anteriores, si es que no los han visto, he ido desglosando cómo es mi proceso creativo de prueba y error, digamos, desde cero, para ir creando esta ilustración basándome tanto en la clase que hizo Alicia en la academia, una clase buenísima, y además en los consejos que ella da y el mood board que entrega para que nos inspiremos. Yo ya tenía una imagen más o menos clara de lo que quería. De hecho, este reto se condice con un proyecto que estoy intentando realizar justamente a raíz del penúltimo reto de Alicia, que fue el ilustrar una habitación de un personaje. Y hace mucho tiempo que tengo yo una idea de realizar un cuento basado en mis experiencias de niño y de adolescente, en las cuales yo tengo este personaje, este alter ego llamado Gabriel. El proyecto se llama Magical Gabriel, donde en otros videos que estoy creando al respecto estoy contando todo el proceso creativo desde el concepto inicial, la idea bruta, burda, por decirlo de alguna forma, hasta cómo se ha ido concretando una historia que ya ha ido tomando cuerpo. No he retomado esa parte porque me puse a trabajar en esta ilustración, pero yo siempre trato de aprovechar las tareas que nos da Alicia en IllustraGroup para estos proyectos en los que estoy trabajando. Y en este momento, aunque esta ilustración propiamente tal, esta escena, no tiene relación directa con la parte del cuento que estoy trabajando, sí puede quedar como inspiración para una segunda parte. Si es que en algún momento hago una segunda parte, pues, tú dirás, todavía no tienes la primera y ya estás pensando en la segunda. Yo ya estoy pensando en la octava. Yo ya estoy pensando en la película de Netflix, en la animación hecha por Pixar, y luego los derechos de Netflix y el live action. Bueno, la mente es así, es un caballo desbocado, y está bien tener digamos, esa capacidad de soñar, pero como trato de repetirme constantemente, los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. O sea, está bien soñar, pero debes trabajar de una forma ordenada. Entonces, yo estoy aprovechando esta capacidad, digamos, de generar videos además porque quiero tener un canal de YouTube, que lo tengo, pero con un poquito más de seguidores. Ahora somos 46. Cada día se inscriben más. Me interesa más que nada tener gente con quien conversar, que le interese el arte, la ilustración y la salud mental. Adicionalmente a esto, podrán ver que tengo otro video en el que estoy trabajando en una idea que la inicié el fin de semana. No es una idea nueva, o sea, es una idea que tengo hace mucho tiempo, pero es la idea de crear una comunidad que se ajuste precisamente a las personas que iniciamos el arte o retomamos, como en mi caso, el arte después de los 50 años. Se llama Late Bloomer Artist Group, y voy a estar subiendo también contenido a ese respecto para ver si logramos encontrarnos en internet para resolver las problemáticas que tenemos en común y darnos apoyo. Ahora bien, volviendo a lo que nos interesa, vamos a ir. Yo voy a ir describiendo lo que hice. Como ya he dicho en otros videos, a mí me cuesta caminar y mascar chicle al mismo tiempo, así que dibujar y hablar sobre lo que estoy dibujando todavía no he logrado esa habilidad. Me gustaría lograrla porque la verdad que me ahorraría mucho trabajo, pero como no lo puedo hacer y tengo que trabajar con lo que tengo, se me ocurrió grabarlo, acelerarlo además, porque son procesos que en este caso toman un par de horas, que yo los voy haciendo
por momentos, obviamente, no me pego un tirón de 2 horas de trabajo, sino generalmente media hora, 45 minutos de trabajo, que es lo más que me puedo concentrar 100% en ello. Y estoy uniendo los trozos y se los voy a mostrar relativamente acelerado. En este caso creo que lo aceleré en 4x, 4 de velocidad, para que no se aburran, pero voy a ir describiendo a grosso modo lo que voy haciendo en la ilustración. Si a alguien le interesa saber cualquier cosa que ve aquí en estos videos, como algunas cosas que yo hago, por qué las hago así, o quieren ver este proceso más en velocidad normal, solo díganlo en los comentarios y sin ningún problema puedo compartir estos procesos que no son perfectos para nada, son los procesos que me funcionan, que es lo importante para mí en este momento, es lograr una metodología de trabajo que me permita asegurar relativamente, con un porcentaje relativamente alto, el resultado para poder trabajar para terceras personas, que es lo que me interesa. Así que sin más dilación vamos a ir al grano. Entonces, bien, aquí tenemos el boceto previo que ya lo había trabajado yo con SketchUp. Esto es como comentar un partido de fútbol, ya había hecho en SketchUp el boceto y expliqué en otro video, y también comparto el enlace y probablemente también lo coloqué aquí para que lo puedan descargar. SketchUp es un programa bastante intuitivo, sencillo, y que cuando le agarras el ritmo te sirve bastante, a mí por lo menos, para dibujar. He intentado hacer dibujos más completos, pero no, o sea, todo el proceso completo en SketchUp, pero no he podido, no estoy demasiado acostumbrado a lo que he logrado, a lo poquito que he logrado en Photoshop. He intentado trabajar con otros programas, pero tampoco he tenido mucha suerte. Así que por ahora lo que te funcione, y a mí lo que me funciona es Photoshop. Entonces, como les digo, tenía el boceto original en Photoshop, que lo pueden ver en los episodios anteriores, y no estaba todavía 100% convencido de la perspectiva, así que estaba tratando de corregirla. Después vamos a ver que intenté asistirme con algunas herramientas, algunas sin éxito, porque el dibujo no estaba pensado para ello, pero sí encontré una forma que también voy a dejar aquí en los comentarios, de trabajar con un plugin que ya tenía yo instalado en mi Photoshop, que me permite me ayuda un poquito con el tema de la perspectiva. Aquí lo que nosotros queremos lograr es combinar dos perspectivas: la perspectiva de contrapicado, que le da cierto dramatismo a la escena, y agregarle otro elemento más de dramatismo usando una perspectiva o un plano, holandés, lo cual es aquel en que la escena está un poco inclinada. En episodios anteriores hago referencia a una página muy buena que explica sobre todo el uso en el cine del plano holandés, la cual se la recomiendo completamente, porque es muy buena para entender cómo funciona esto. En este caso, después de conversar un poquito con mi compañerita Solange, que me dio algunas sugerencias muy buenas que las tomé obviamente, le agregué más dinamismo utilizando la vestimenta del personaje, usando que la camisa también se le levantaba, y los cordones, por ejemplo, de los zapatos, para simular, ¿no es cierto?, este efecto en el cual el rayo tractor del ovni está haciendo fuerza o ejerciendo fuerza sobre los personajes. Me gustó ese concepto. Así que lo apliqué y fui cambiando un poquito el dibujo en ese aspecto. Eso es lo importante. Hay que tratar de trabajar lo más posible, avanzar lo más posible en el boceto, explorar todas las ideas necesarias para no tener que después estar corrigiendo cosas o eliminando trabajo que probablemente hayamos hecho sin querer o por error o inútilmente. Ahí se alcanzaron a ver que yo entré a mi carpeta porque como estoy trabajando con personajes que ya hice, es importante mantener cierto grado de coherencia, y en mi boceto anterior las orejas estaban demasiado largas con relación al dibujo de Gabriel cuando está en su habitación dibujando, y Tammy, la perrita, está debajo de la mesa. Entonces, para mantener esa coherencia narrativa, ¿no es cierto?, y coherencia en los personajes, en otra de mis pantallas tenía abierto yo el dibujo para estarlo consultando.
Hay veces en que este proceso del boceteo, sobre todo el boceteo en computador, me provoca cierto grado de insatisfacción, porque todavía no tengo un 100% de soltura en la computadora, pero cada día esta soltura, digamos, va ganando terreno porque por el tema de la práctica, por estar practicando día a día. Entonces, cada día me siento más en confianza. Aún así, como les digo, hay cierto grado de insatisfacción, pero en este caso la parte lineal no es algo que voy a ocupar en el trabajo final, así que no es tan relevante. Por ejemplo, ahí pensaba partir por dibujar el ratón, después dije no, como todavía no tenía bien decidido si esa era la posición del ratón, de hecho después la modifiqué, preferí dejarlo para después. Y lo otro que hice fue perfeccionar un poquito esta perspectiva híbrida, como también dice Chris Baladona. Perdóname, Chris, pero tu apellido siempre me cuesta aprenderlo. Pero sabemos de qué Chris se trata. Les voy a dejar en el cuadro de la descripción, le voy a dejar las redes sociales de Chris para que vayan a ver su trabajo, porque es espectacular, me encanta su trabajo. Entonces, como les decía, aquí empecé a trabajar en esta perspectiva híbrida, que es la que quiero mantener o explorar a través de este proyecto, y mejorar un poquito la perspectiva de contrapicado. Después, en todo caso, me seguía molestando, digamos, la perspectiva. Vamos a ver que traté de explorar algunas herramientas para ello. Aquí estoy trabajando la ventana, la cual también va a ser un elemento narrativo, porque muestra parte de la escena anterior, de la escena en la que Gabriel está dentro de su habitación, y también me sirve como elemento dramático, narrativo, porque como emisor de luz, ¿no es cierto? O sea, puedo usarlo como emisor de luz para agregar luces a la escena, lo cual es justamente lo que trato yo de buscar, de aprender a manejar este dramatismo que veo en autores que me gustan, en las recomendaciones que dejó Alicia para los alumnos, para este reto, que son ilustraciones que ella considera que cumplen a cabalidad con lo que trata de enseñarnos en esta tarea. Hay este punto en común con el uso de la luz de forma dramática. A mí todavía me cuesta, soy muy tieso en esto, pero cada día creo que avanzo un poquito más y que voy encontrando esa voz en la iluminación, que es lo que busco. Y aquí recuerdo que hay una frase de Jake Parker que dice que tu visión siempre va a superar a tu habilidad, así que debes igual encontrar un punto de satisfacción en tu trabajo y saber que tú siempre te vas a sentir inconforme con ello, porque difícilmente vas a poder encontrar o alcanzar eso que en tu cabeza a veces ni siquiera es una imagen muy clara, porque si fuera una imagen clarísima es cosa de que tuvieras la capacidad de transferirla al medio, al documento, al papel, a la pantalla, pero normalmente, que yo sepa, no es así. A veces yo tengo una idea clara, pero aún así la idea sigue siendo un concepto muy abstracto. La mayoría de las veces ni siquiera es una idea, es más un sentimiento, es como cuando sales a vitrinear al centro, a una tienda, al mall, a lo que sea, y tú dices, no vas con una idea de que quieres comprarte algo, pero cuando lo ves sabes que eso es lo que querías. Y lo mismo me pasa a mí en cierta medida con las ideas. En este caso me gusta ir ordenando mis capas, porque yo termino trabajando con muchas capas. En este momento no recuerdo, pero había como 21 capas. La verdad es que tengo ilustraciones que tienen 200 y tantas capas, y es bueno ir trabajando de manera ordenada para poder cambiar cualquier cosa que después quieras arreglar o mover dentro de tu composición. Lo cierto es que como mi computador no es muy poderoso, sí es apañador, o sea, cuando quiere me cumple bien, pero a pesar de eso yo he ido desarrollando algunos
algunos procedimientos que me permiten trabajar con poca memoria, por ejemplo. Y es que si ven en la esquina superior derecha hay una serie de botoncitos de colores. Esas son las acciones y es una de las causas por las cuales no he podido cambiar de software directamente, porque no he sabido cómo implementarlo de la misma manera ni en Krita ni en Clip Studio. Entonces me acomoda tanto. La verdad es que son las acciones para alguien como yo, que viene del mundo de la programación, que se conoce, o alguien que haya trabajado alguna vez con Excel, lo va a saber, que se refiere a que son macros, o sea, una serie de acciones que están pregrabadas que te solucionan la vida de alguna forma. Muchas de estas acciones son súper sencillas. La verdad es que podrías ir perfectamente a los menús, pero como normalmente me costaba mucho encontrar una ubicación para la tableta y a veces mi gatito se ponía en mi brazo y no me gustaba molestarlo mientras dormía, yo lo que hice fue generar esta serie de acciones que me permiten resolver problemas básicos que tengo, como cambiarle el color a una capa y cosas así, o incluso tomar todas las capas, fundirlas en una sola y además generarme una copia que me la mueve al final de esas capas para que yo luego las pueda mover a otro documento de respaldo. Aquí lo que ustedes están viendo es uno de los pocos software que recomiendo comprar, a pesar de que yo le saco un 1% del provecho, que se llama Laziness Sumi, que es una aplicación que te da una serie de herramientas como elipses, reglas, y yo lo más que uso es como un estabilizador del trazo. No siempre lo utilizo, solo en algunos casos cuando siento. Y ahí estaba tratando de generar una perspectiva, porque la herramienta Laziness Sumi tiene una herramienta de perspectiva, pero la verdad es que no hubo caso de que la entendiera yo a cabalidad. No me he tomado el tiempo de sentarme a hacer pruebas para dominarla como corresponde. Yo esta aplicación la compré hace mucho tiempo, hace poquito, de un año atrás, compré la renovación para poder tener las últimas versiones, pero la verdad es que es una herramienta que la estoy usando muy, muy limitadamente de todas las capacidades que tiene. En algún momento la exploraré con mayor atención. Lo que hice fue tirar un par de líneas para tratar de guiarme, crear una especie de plantilla sobre la cual después corregir la perspectiva, pero como les digo, me manié mucho probando con las diferentes opciones hasta que decidí probar con otra herramienta, una herramienta de la cual Jan Fraze, de la escuela de Concept Art de Jan Fraze, utiliza y recomienda mucho. De hecho la ocupamos mucho ahí, pero tampoco me fue útil porque este tipo de composición no se prestaba, o yo no la supe interpretar para poder ocuparla a cabalidad. Así que llegó un momento en que simplemente decidí que voy a pasar a trabajar con Carapace, que ahí es el que tienen en pantalla en este momento. También se los voy a dejar en la descripción del video. Carapace es una aplicación gratuita. Perdón, lo difícil es encontrar la versión 2. Me costó bastante encontrar la versión 2, así que yo se las voy a dejar ahí para que la puedan ocupar. Es totalmente gratuita, libre de virus, así que no hay mayor problema para ocuparla. Pero tampoco pude, a pesar de que me permitió crear una perspectiva en la cual yo podía corregir mi dibujo, cuando quise usar un segundo grid que no fuera en concordancia con esa perspectiva, sino que simplemente fuera paralela a esta línea inclinada que le di al horizonte para aprovechar el plano holandés, no supe cómo hacerlo. Así que también fue, digamos, un motivo, por un lado un motivo de frustración, pero también un tema de aprendizaje, una vez que logras darte cuenta de que perdón, no todas las herramientas te van a servir para lo que quieres hacer. Bien, como les decía, aquí estoy ahora probando con un plugin que tengo en Photoshop. La verdad es que no recordaba bien cómo utilizarlo, pero es bastante bueno. Se llama Perspective Tool. También les voy a dejar el enlace abajo. Es un plugin pagado, pero no es muy caro. Yo la verdad es que lo encontré por ahí en los mares del sur. Pero es bueno comprar tus plugins y todo para trabajar
como corresponde y no preocuparte. En algún momento pienso adquirirlo porque es muy muy bueno para algunas cosas, y ahí sí pude crear tanto esta guía que me iba a servir para trabajar el plano holandés, como la perspectiva en contrapicado. Quizás un poco forzado el tema de querer ocupar dos cosas que a lo mejor no tienen relación. No sé si en el fondo obtengo o logro lo que me propuse originalmente hacer con esta combinación de perspectivas y planos, pero para eso estamos, pues estamos para aprender, para probar, para descartar. Siempre habrá un aprendizaje al respecto. Otra de las cosas que pudieron ver ahí es que yo tengo configurado un botón que me permite espejar el dibujo, porque ahí te das cuenta realmente qué errores estás cometiendo. Yo traté de usar las herramientas de deformación que veo que otros artistas utilizan con mucha habilidad, y la verdad es que no me resultó, así que para no complicarme la vida, porque a este nivel del dibujo donde estás recién boceteando puedes rehacer mucho de tu dibujo sin ningún problema. Sobre todo que yo la mayoría de las cosas las tengo separadas por capa, y de tal forma de que puedo borrarlas sin mayor problema. De hecho, hay una cosa que yo hago mucho, y es que cuando voy a trazar líneas, por ejemplo, que después se van a cruzar con otras y tengo que borrarlas, para no equivocarme, borrar lo que no quiero y no complicarme, lo que hago es crear una nueva capa encima, dibujar la parte que quiero, y luego moverme entre las capas para borrar las partes que no quiero y luego fusionarlas. Creo que es la manera más inteligente de trabajar que yo puedo utilizar. Aquí también traté de como hay cosas que son espejo una de otra, o sea, el lado izquierdo muchas veces debería ser igual que el lado derecho. A veces utilizo la propiedad que tiene Photoshop de poder espejar, digamos, de dibujar espejado, y otras veces simplemente copio y pego, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la figura del ovni, del UFO. Photoshop, la verdad es que tiene bastantes herramientas para trabajar directamente, deformar y trabajar a tu gusto, que no tener excusas para que tu dibujo sea lo más parecido a lo que tienes en mente. Lo otro de girar la pantalla es súper importante. La verdad es que eso me provocó el año pasado mucha frustración, o el año antepasado en realidad, porque tenía yo solo la tableta que no tiene pantalla, y como es una tableta antigua y estaba trabajando con sistemas operativos antiguos en realidad, por alguna razón el driver no me permitía girar la pantalla, y al no permitirme girar la pantalla, la verdad es que me costaba mucho hacer ciertas líneas en ciertas posiciones. Así que a pesar de que la Wuyon no tiene lo mismo que la Wacom, porque mi otra tableta es una Wacom, pero es una Wacom sin pantalla que compré de segunda mano. Y ahora trabajo con una Wuyon de 16 Pro, que de haber podido me he comprado una con una pantalla mucho más grande, pero para lo que estoy haciendo ahora creo que está bien. En un futuro, espero no muy lejano, poder comprar una Wacom de la mayor cantidad de pulgadas posible. Aquí el tamaño sí importa, ¿eh? Creo que sí es más cómodo trabajar con una pantalla más grande. Pero mi fiel Wuyon, o como se diga, la verdad es que ha cumplido muy bien su misión. El único problema es que cada cierto tiempo tengo que estar reajustando la punta con respecto al puntero, digamos, al lápiz. También lo otro es que yo presiono mucho, con mucha fuerza, me tenso los músculos, se me olvida relajarme, tengo que estar constantemente recordándome que debo relajarme para no forzar la pantalla, porque la pantalla no requiere fuerza, pero es algo que uno se le olvida. Ahí estaba dibujando yo el ovni,
Como dije en otro video anterior, quise conservar el ovni de mis recuerdos, porque esto está basado en una experiencia que yo tuve, y no usar el típico ovni del platillo de las películas de los años 50. A pesar que, dato curioso, los primeros ovnis que se reportaron que en el caso, antes del caso Roswell, no eran platillos voladores, eran semilunas. Bastante extraño que después se popularizó más bien la imagen del platillo volador como tal. Aunque sí he tenido experiencias con objetos voladores tipo platillo. Este fue el que más cerca he visto y el que puede ver el fuselaje y todo, y era triangular. Sus puntas eran sí filosas, por decirlo de alguna manera, pero por temas de narrativa decidí eliminar las puntas que representan en narrativa peligro. Aquí preferí usar puntas redondeadas porque además parte de la premisa de la historia que estoy tratando de crear es decir que estas cosas no sabemos si las vivió realmente Gabriel o las imaginó, y además si estos visitantes, si es que existen, son un peligro o no para los personajes. Entonces quiero ver si puedo lograr esa narrativa. Aquí luché bastante con el gato. La verdad es que después decidí descartarlo por ahora al no tener la habilidad necesaria para dibujarlo en esta perspectiva de contrapicado. Peleé bastante con la figura, la verdad. Traté de pensar en él de manera tridimensional y usar varios truquitos, digamos, o herramientas para tratar de dibujarlo, pero me seguía pareciendo muy antinatural, y en el fondo, como tampoco aportaba tanto a la narrativa, decidí eliminarlo. Aquí, por ejemplo, estoy buscando imágenes de referencia, que es como uno debería empezar buscando las imágenes de referencia, pero es como cuando te compras un dispositivo nuevo, lees el manual después de tratar de instalarlo. Hasta que no podía encontrar tampoco directamente una imagen de un gato en una perspectiva en contrapicado, era como complejo, pero sí encontré una imagen de un gatito que dije, ya, probablemente esta me vaya a servir de inspiración, y llevé la imagen hasta Photoshop, como lo pueden ver en este momento, pero no hubo caso. Van a ver que intenté varias veces, casi logrado, pero me seguía pareciendo muy extraño, muy forzado. Y yo uso la filosofía heredada de los sistemas operativos: ante la duda, abstente. Si en realidad no es importante y no aportaba mucho a la narrativa, era mejor eliminarlo. ¿Para qué nos íbamos a calentar la cabeza con ello? Después me tocará practicar animales en escorzo, que ese es el término técnico del dibujo, y una de las cosas más difíciles de lograr en el dibujo clásico, por lo menos, es el tema del escorzo. Muy pocos artistas han logrado escorzos al natural sin estudiar mucho sobre anatomía. En este caso no era tan importante, así que simplemente lo eliminé. Así que ya, como ven, preferí mover el ratón en la posición, porque así como estaba originalmente dibujado, que era tentativo, obviamente, era un preboceto, un concepto que no sé si existe, pero tú puedes mover todo por tu espacio, por tu canvas, ¿no es cierto?, por tu tela. En este caso eso es lo importante de trabajar con capas. La verdad es que a mí me encanta trabajar con la mayor cantidad de capas posible, porque siento que de esa manera tengo una libertad única de trabajar en la composición. Entonces ahí ya tenía yo un boceto propiamente tal, un boceto que incluso lo nombré como tal, como boceto, y dije ya era hora de empezar a trabajar en el color, sobre todo que me estaba quedando tan poco margen para entregar la tarea. Ya, generalmente estoy entregando el mismo día y me gustaría no ser así, pues me gustaría cumplir con plazos más acotados, sobre todo porque esa presión que te colocas tú mismo te va a servir también para poder trabajar con clientes. Aquí lo que hice es un pequeño truco con el cual yo he estado trabajando últimamente, que es
como todavía no tengo un ojo clínico como el ojo de entrenado de Alicia para el tema de los colores, a pesar de que ella en la academia entrega también herramientas y siempre conversamos cómo desarrollar esta paleta de colores adecuada, probablemente sería una buena idea que ella generara un taller específico de paleta de color, una de las tantas ideas que tengo para entregarle a ella, porque ahora acaba de crear un taller sobre portadas. Moví cielo, mar y tierra, busqué monedas hasta debajo de la cama, pero logré juntar el dinero para tomar ese curso que creo que lo va a valer cada peso que haya invertido en él, que eran solamente 10 plazas para el taller de portadas. En menos de una semana se vendieron todas las plazas. Además, ella no quiere que seamos muchos alumnos para poder dedicarnos el tiempo que normalmente ella nos dedica a los alumnos de IllustraWoop. Así que, como les digo, aquí empecé a trabajar. Y el truco es el siguiente, para no irme por la tangente. Encuentro una imagen cuyo color me gusta y que tenga los colores que busco, que fue la imagen que ocupé para la ilustración anterior, así que estoy tratando de ocupar la misma paleta de colores, y luego voy tomando de ahí los colores que creo yo que me vayan a servir. Además, como cada color lo voy colocando en una capa distinta, puedo fácilmente cambiar el color con uno de los botoncitos que me creé, pero que no tiene ninguna ciencia, que es bloquear simplemente la transparencia de la capa y luego rellenar con el color, y eso respeta la textura que haya creado. Pero eso me da una facilidad al pintar que me quita bastante presión. También verán que estoy ocupando unos pinceles que se los voy a dejar abajo en la descripción, que son unos pinceles que se llaman, les digo inmediatamente el nombre, a ver si puedo llegar a esa parte y les digo cuál es el nombre de la... Vamos a ver, porque lo tengo incluso como un atajo en mi pantalla para poder consultarlo. La verdad que tengo un montón de pinceles, pero estos son los pinceles que se llaman Woodland Wonderland. Los Woodland Wonderland. Voy a dejar el enlace abajo, son súper buenos. También los conseguí por ahí, pero les recomiendo plenamente que los compren, y vienen con un pequeño tutorial que explica cómo utilizarlos, y están como pensados para ilustración infantil, así que quedan súper bien con lo que estoy trabajando. Me gusta el efecto, y de esto generalmente ocupo 2 o 3 pinceles solamente. Tengo otros pinceles de un curso que sí compré, que es del curso que también recomiendo mucho, que es de Adilson Farías, el curso de acuarela digital. Es un curso genial, lo compré por Hotspot. No es caro, yo lo pagué en cuotas, pero porque la tarjeta me lo permitía, pero vale completamente la pena. Es difícil de encontrar, de hecho no se encuentra por ahí en las redes piratas. Yo tampoco lo voy a compartir por las redes piratas, porque es un autor de mucho sacrificio, mucho trabajo, y el que lo quiera que lo compre. Así que, pero los pinceles se andan por ahí dando vueltas porque los vi. Son pinceles muy buenos, pero lo más valioso del curso de Adilson, más que los pinceles propiamente tal, que los puedes encontrar en Kyle Webster, también tiene pinceles similares, es cómo te enseña a utilizarlos. Eso es lo que vale mucho la pena del curso de Adilson. Yo tengo un montón de pinceles y a veces pierdo mucho tiempo tratando de encontrar un pincel adecuado, sobre todo temas de textura. Pero así como lo dice Jan Freys de la escuela de Concept Art, el tema no es tener un pincel, porque no existen los pinceles mágicos, sino que tú mismo puedas crear tus pinceles. Y la verdad es que aquí sí trabajar con menos es más. Es mejor trabajar con cosas más limitadas y obligarte a trabajar con lo que tienes, que crea una imagen más coherente. Así que es algo que intento por lo menos de vencer el tiempo que la pérdida de tiempo de estar probando pinceles unos tras otros, y enfocarme en lo que es importante en este caso, que es la composición y la narrativa en la ilustración. Escogí este color para el ovni. Como van a ver, es un color que no es negro en realidad. Trato de evitar trabajar con los negros. Es un
es un tono rojizo oscuro, muy oscuro, sobre todo porque el vehículo que yo presencié tenía esta capacidad opaca, no reflejaba ninguna luz. Fue en una noche sin luna, una noche estrellada, podía haber pasado perfectamente desapercibido por sobre las cabezas de Mauricio, mi amigo y yo, pero como justo habíamos salido a la calle y no emitía ningún ruido excepto este zumbido que ya he descrito en videos anteriores, nos hizo mirar hacia arriba y logramos verlo. Yo logré ver el fuselaje. Era, imagínense ustedes, era como a 5 metros de mi cabeza, 5 o 6 metros de mi cabeza, un vehículo del porte de una camioneta C10, una camioneta grande, digamos, de estas gringas, de un negro opaco, sin brillo. Hasta ese momento no tenía luces. Después, más adelante, mostró unas potentes luces con las que iluminó la playa. Y lo que sí tenía una serie de protuberancias que a mí me recordaron las cajas de fósforos, repartidas en un patrón que yo no pude distinguir. O sea, no pude encontrar un patrón que dijera, estaban en círculo, en cuadro, qué sé yo. Parecían estar repartidas al azar, probablemente no los tuvieran. Pero eso es lo que yo recuerdo firmemente de este vehículo. Ahí volví también a mi otra ilustración anterior para extraer los colores que había ya utilizado en mi perrita Tami. Una de las cosas que más busco yo, que con las que más trabajo, es en la coherencia de mi dibujo, porque algo que a todos los ilustradores nos preocupa, que es el tema de nuestro estilo, del estilo, que mucho en redes como en Thread o en Telegram, donde sigo a otros artistas o me reúno con otros artistas en grupos de Telegram, veo constantemente esa misma pregunta, la pregunta sobre el estilo, y la verdad es que creo firmemente lo que digo, y es que el estilo es lo que sucede mientras buscas tu estilo. Tu estilo eres tú, tu estilo es lo que haces, pero sí tienes que trabajarlo, tienes que explorarlo. Al principio probablemente harás diferentes tipos de dibujo, emulando a aquellos artistas que admiras, pero poco a poco tu voz irá saliendo, y no va a importar si haces los ojos redondos, si haces los ojos con un puntito, si no le haces ojos. La verdad es que eso es secundario. El estilo no está en los detalles. También he visto un vicio que se da mucho, sobre todo en los artistas noveles, los artistas jóvenes, de tratar de representar su estilo por medio de su falta de conocimiento técnico. O sea, si yo no sé dibujar manos, entonces no las coloco en mis ilustraciones y digo que mi estilo es que mis personajes perdón, no tengan manos. Y eso no es cierto, eso es engañarse a uno mismo. Entonces no te debes engañar, tienes que tratar de mejorar tus bases. Estoy viendo una avispita que entró por las puertas. Ojalá se vaya. Bueno, no te atacan si tú no le haces nada. Tú tienes que no excusarte en tus falencias, y aunque tú debes abrazar lo que te hace distinto, eso no significa de que debes escudarte detrás de tu poco conocimiento, ¿no es cierto? Y de tu falta de esfuerzo y de disciplina para mejorar. No hay nada peor para el artista y para el ser humano en general que mentirse a sí mismo. La verdad es que tanto en mentir a los demás, que es un ejercicio que te termina agotando mentalmente, mentirte a ti mismo es peor todavía, porque no te permite crecer. Tienes que ser honesto contigo mismo, no ser cruel ni tampoco juzgarte constantemente, pero sí observar por qué haces ciertas cosas, y también reconocer en qué nivel estás. No tiene nada de malo. El arte no es una competencia con los otros, es una competencia con uno mismo. Y si tú trabajas tu dibujo y trabajas tus falencias, digamos, vas constantemente tratando de aprender de manera organizada, de manera enfocada, que es otra de las cosas que provoca mucha frustración. La he vivido yo, la veo constantemente en las redes.
la veo en otros artistas. Si no te enfocas, si no buscas o creas un plan de trabajo lo más detallado que te permita el momento, no vas a crecer, porque lo he visto también en otros artistas que llevan ya algún tiempo en las redes y que yo los sigo, que me gusta mucho su trabajo, pero cuando después veo que no hay crecimiento, que siguen dibujando las mismas cosas, y no me refiero a la temática, me refiero a la técnica, me refiero en cierta medida también a lo que quieren proyectar con su obra, no veo que haya algo más que crear un tipo de pintura que tratan de vender por un par de pesos, porque la verdad que tampoco logran con eso generar el suficiente arrastre para que su obra se venda. Y aunque yo no estoy en un nivel que podría decir quién soy yo para dar consejos ni nada, sí tengo la capacidad de observación y trato de aplicarla a mi vida, y basado en la frustración que yo mismo he sentido a lo largo de los años, me voy dando cuenta de cuáles errores he ido cometiendo, y sobre todo, como es más fácil ver los errores en el ajeno, ¿no es cierto? Como dicen, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Bueno, una vez que tú ves la paja en el ojo ajeno, te das cuenta de que tú tienes una viga y es momento de trabajar esa viga. Y por lo mismo tienes que estar en constante crecimiento. La única precaución que hay que tener ahí es que constante crecimiento no significa que estés probando una cosa y otra. O sea, está bien que vayas probando cosas, pero también es importante que definas tu camino. A mí me gustan muchas cosas, me gusta la cerámica, me gusta la escultura, me gusta tallar piedras con herramientas que tengo, me gusta hacer figuras en 3D, me gusta mucho la creación de personajes. Pero desde que no me puse a enumerar mis prioridades, qué era realmente lo que yo quería lograr y qué era lo que me satisfacía, no sentí que avanzaba, porque era picar en un lado y en otro y avanzar un poquito en cada uno. En cambio, cuando dije e hice el esfuerzo mental que requiere enfocarse en algo e ir descartando, postergando algunas cosas, hasta que eso no sucedió, yo sentía que no avanzaba, pero una vez que lo hice, siento que he avanzado mucho. Como les digo, no es una competencia con otros, es una competencia conmigo mismo, y en comparación al Tito, al Héctor de hace 6 meses atrás, de hace un año atrás, siento que he avanzado mucho. Me congratulo a mí mismo, me felicito a mí mismo por eso, y eso me confirma que estoy haciendo lo correcto, que todavía queda mucho camino por delante, pero ese camino uno lo toma con optimismo, porque no hay nada peor que sentir que te sacrificas, que lo veo todos los días en las redes sociales, leo comentarios al respecto, trato de aportarles algo en su camino, pero la verdad es que el único poder que tengo yo es sobre mí mismo y sobre nadie más, y tal vez con el ejemplo pueda inspirar. Entonces, como les digo, veo en las redes sociales que la gente se queja de que sus redes sociales no tienen arrastre, que no hay interacción, o muchas veces, peor todavía, que sienten que no tiene ningún sentido el arte que hacen, que se sienten frustrados, que se sienten deprimidos. Y si bien es cierto, el arte no tiene por qué ser sencillo, o sea, podría perfectamente serlo, pero no tiene por qué ser sencillo, no tiene por qué ser motivo tampoco de sufrimiento, sino que todo lo contrario. El arte tiene que ser motivo de satisfacción, catarsis, de sentir de que tienes un norte. Entonces yo por lo menos trato de utilizarlo de esa manera. Trato de utilizar el arte para expresarme y para crecer como persona. Aquí, como pueden ver, volviendo al tema que nos convoca, que es el dibujo, como les digo, yo esto lo tengo a una velocidad, ¿no es cierto?, acelerado, para que este video no se hiciera muy largo. Aún así el video va a ser como de 1 hora y 10 minutos, o un poquito más tal vez. Aquí estoy creando capas por color separados, porque además me permite fácilmente cambiar luego los colores si me arrepiento. En este caso, por ejemplo, si quiero el pantalón de un color, y por el momento paso, incluso si no estoy muy contento con el color que le estoy asignando, trato de no detenerme mucho en eso. Trato de seguir adelante y colocando un color que por lo menos en ese momento sienta que va a aportar.
Aquí, por ejemplo, le empecé a hacer de cierto color las calcetas porque lo quería así, pero después me di cuenta de que las zapatillas, si usaba el color que les había asignado en la ilustración anterior, no se iban a apreciar bien, así que tuve que cambiarlas. Agregué algunos elementos más en estos escombros que están cerca del tacho de basura, que me permitían generar un poquito más de dinamismo, o sea, de agregar un poquito más de narrativa, de que hay una fuerza que está llevando hacia el aire, hacia el espacio, hacia el cielo, los objetos que están afuera. También estoy reutilizando algunos elementos que dibujé en la ilustración anterior, como la botella de Vils. La Vils y Pap es una de las bebidas que más bebí cuando chico y que probablemente me hayan provocado esta diabetes que tengo ahora, pero sí son un recuerdo de infancia. No le den bebidas a sus niños, denle cosas naturales porque le van a hacer un favor. Sé que sus hijos los van a odiar al principio, pero los van a odiar igual cuando lleguen a la adolescencia, así que eso está garantizado. Pero le van a hacer un gran favor si los alejan de las bebidas dulces. Yo pensé durante mucho tiempo que para mí iba a ser imposible dejar la Coca-Cola, porque me tomaba una Coca-Cola de 3 litros prácticamente al día y era una necesidad enorme de tomar azúcar, pero de Coca-Cola, y es porque además la publicidad se va metiendo en tu subconsciente y cuando tienes sed, en vez de pensar en agua, piensas en Coca-Cola, por lo menos las personas como yo. Hay gente que yo sé que tiene la capacidad y la inteligencia necesaria para no echarse veneno en el cuerpo, pero yo durante años estuve con el cerebro lavado por la publicidad. Ahí es cuando me di cuenta de que los calcetines tenían el mismo color que las zapatillas y quería yo cambiarlas. Entonces lo que hice fue ahí me di cuenta también que había pintado las zapatillas en el mismo cuadro que había pintado el ratón, pero no había problema porque era solamente eliminarlos de alguna manera. Entonces empecé a trabajar los colores de la zapatilla, como bien digo, que eran tratando de respetar la ilustración anterior. Como le digo, en este paso no es tan importante qué color coloco, por lo menos para mí. Hay gente como Alicia, como Jan, que ya tienen un control del color que les permite elegir el color necesario. Obviamente tengo la teoría de esta rueda cromática. Incluso tengo por ahí un aparatito que me compré, una hojita impresa con los colores y todo, para irme educando. Pero sigue siendo para mí un proceso complejo el tema del color. Hace años, cuando me dedicaba a la pintura, entre comillas me dedicaba a la pintura porque en realidad solo dibujaba, cuando estaba metido en el mundo de la pintura hiperrealista, como les he conversado en otros videos al respecto de Mauricio Morán, un pintor hiperrealista, voy a buscar sus redes. No sé si tiene página web, me parece haber visto sus pinturas, se las voy a dejar en el cuadro de descripción del video porque en realidad sus trabajos son espectaculares. Pero como les digo, la gran enseñanza que me ha permitido a mí separar la frustración del arte es diferenciar entre lo que a mí me gusta mirar de lo que a mí me gusta hacer. Creo, solo lo baso desde mi propia experiencia, pero creo que muchos artistas se frustran por esa razón, porque te gusta ver obras a las cuales no tienes la habilidad para llevarlas a cabo por un lado, pero por medio de la disciplina podrías tenerla, pero en el fondo no se condicen con tu manera de ser, que es una cosa que tienes que también tomar en cuenta. Yo, a pesar de ser obsesivo, no podía estar, 2 semanas dibujando hojas, por ejemplo, a pesar de que siempre he tenido como cierta reticencia a usar cosas que antes consideraba trucos, como por ejemplo pinceles que tuvieran cierta textura ya, porque hay algo en mi programación mental que me frustra y que me detiene. Cada vez me voy soltando más, porque en realidad lo que yo ahora priorizo es la historia.
en la narrativa, como lo he dicho ya hasta el cansancio. Entonces siento que todas esas cosas se pueden corregir en el tiempo. Una vez que yo logré ser honesto conmigo mismo, conocerme más en profundidad, que es una cosa que yo vengo haciendo hace años, pero más enfocado hacia mi comportamiento, hacia mis sentimientos, y esta vez lo apliqué hacia la pintura, y es increíble cómo mi análisis, mi autoanálisis me ha permitido también encontrar cierto grado de felicidad, y me doy cuenta de que estoy menos idiota, menos irascible, que es más fácil para mí lidiar con ciertas cosas del día a día porque estoy más contento. Entonces les digo, si llevan una vida en la cual sienten que todo es cuesta arriba, discuten con su pareja, con sus padres, con sus pares, sus amigos, sus compañeros, lo que sea, reflexionen un poquito a ver si en realidad lo que pasa es que están insatisfechos con su vida y cómo la están llevando a cabo, y si han abandonado a lo mejor sus sueños. De hecho, ese video que hice hace poco de que si era muy tarde a lo mejor o si pensabas que era demasiado tarde para iniciar en el arte, justamente para buscar a esa clase de personas que están frustradas, que han abandonado el arte o tal vez ni siquiera nunca lo han intentado, y que piensan que ya se les fue el tren y que ya no es su tiempo, y sientes que la vida se te acaba y que lo único que te queda es jubilarte y sentarte afuera de la puerta de tu casa a mirar cómo pasan los autos. La verdad es que un año de vida bien vivido creo que vale más la pena que 30 mirando televisión. Y aunque es difícil aplicarlo muchas veces, es una política, un estilo de vida que creo que te va a aportar mucho. Te va a cambiar definitivamente el paradigma, la forma en que tienes de mirar el mundo. Mira, aquí lo que hice fue volver a activar esta grilla, ¿no es cierto? Estas guías que yo también creo carpetas para activarlas y desactivarlas con facilidad, y separar también, organizar mi trabajo. No siempre fue así, pero ahora me gusta trabajarlos de esta manera, y así me va ayudando también a agregar las texturas donde quiero. Esas texturas después las cambié, pero por lo menos en esta etapa del dibujo, del proceso, me sirvieron. Una de las cosas que hago aquí, si alcanzan a distinguirlo, es que yo trabajo tanto las luces como las sombras por medio de capas, la capa de multiplicar para las sombras y la capa de luz fuerte para las luces. Entonces ocupo el pincel más oscuro que tenga, con el color más oscuro con el que estoy trabajando, que nunca es un negro perdón, o es un azul oscuro, o es un rojo muy oscuro, o un verde muy oscuro, depende de cómo esté trabajando. Y lo que hago es trabajar la opacidad de esa capa, y así me despreocupo completamente de saber cuál es el color que voy a ocupar para la sombra. Me ha servido, me funciona por el momento en esta etapa en la que estoy. A lo mejor más adelante descubro trabajar de una mejor forma, pero por el momento cumple su función, y la verdad es que me ayuda a colocar las sombras de manera bastante, creo yo, elegante y funcional. Entonces, como cada capa está separada, le aplico además que cada capa sea capa de sombra y de luz sea una máscara de la capa anterior, así que tampoco tengo que preocuparme por salirme de los bordes ni nada. La verdad es que, si bien es cierto, o sea, si yo me sentara a hacer este tipo de ilustración en una sola sentada, probablemente en 3 horas la tendría lista. Normalmente me toma un poco más de tiempo porque, además, como soy disperso, me pongo a hacer otras cosas, pero trato de administrarme de la mejor forma. De hecho, el fin de semana que pensaba avanzar en esto, lo dediqué casi exclusivamente a la creación de cuentas y de un manifiesto, perdón, de unos 10 mandamientos del artista emergente tardío. Como estaba ya días resonando en mi cabeza y quería sacarlo de mi sistema para poder dedicarme plenamente a terminar de colorear esta ilustración. Entonces ya lo hice durante el sábado, el domingo, y el lunes también me tomó parte del lunes el crear el video, el contenido y todo. Pero ya me lo saqué del sistema, así que ya fue lanzado al mundo, y de ahora Alea Jacta es
la suerte está echada y sea lo que los artistas del mundo quieran. Ya una o dos personas me empezaron a seguir, de a poco ya creando contenido específico para eso y para empezar a buscar gente que quiera crear esta comunidad. No es que yo esté descontento con las comunidades que ya he encontrado, de hecho estoy sumamente contento con esas comunidades, solo que siento que de alguna forma los que tenemos más de 50 años es difícil encontrar una comunidad que nos entienda plenamente. Entonces quiero una comunidad que no tenga que ver ni siquiera con temas de sexualidad, porque como lo digo en el video que grabé, la gente LGBTQ tiene su comunidad y se apoyan y me parece fantástico. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, también se apoyan entre ellas y también me parece espectacular que así sea y que son movimientos que tienen que existir completamente. También la gente afroamericana tiene sus movimientos, su historia en común. Entonces, nosotros las personas, ya sea hombre, mujer o como quieras identificarte, de más de 50 años, en un mundo donde la juventud tiene como preponderancia y donde todo es más rápido y todo está asociado a la tecnología. No sé si habrán visto las últimas entregas de Google, las últimas noticias de Google sobre los cambios en la inteligencia artificial, que te quedas con la boca abierta. Y esos miedos que si bien es cierto los jóvenes también tienen esos miedos, a los que más nos asusta es a la gente de más de 50 años. Yo no tengo ningún miedo con respecto a la IA porque la abracé desde un principio, además porque siento que la publicidad nos está engañando, nos están tratando de hacer creer que es algo más de lo que en realidad es, que podría a lo mejor llegar a ser lo que la publicidad nos vende, sí, probablemente, pero estamos muy lejos de convertir a la inteligencia en un ser sintiente. Y tú, lo que tú puedes aportarle al arte, a la pintura, a la ilustración infantil, en mi caso, por ejemplo, es justamente mi experiencia de vida. Porque yo no fui un niño típico, fui un niño atípico, fui un niño neurodivergente en una época en que la neurodivergencia ni siquiera se mencionaba. Entonces, además con altas capacidades y con una capacidad de expresarse que muchas veces me hizo pensar que en realidad a lo mejor simplemente yo estaba loco o era muy distinto al resto, pero en realidad hay mucha gente como yo, mucha gente, y necesitamos encontrarnos, necesitamos tener un lugar en común, y para eso yo he ido creando algunas cosas como esta página web así donde puse el manifiesto, donde quiero que artistas que me contacten podamos tener ahí un modo de una vitrina para poder mostrar nuestro trabajo y apoyarnos. Creo que será fantástico. Y si no prende, no prendió nomás, po. Y después algún día vendrá alguien, a lo mejor cuando yo ya no exista, y diga, oye, mira, quiero hacer tal cosa, a lo mejor existe, y la va a buscar y va a encontrar esta página y lo va a tomar o lo va a hacer mucho mejor que yo. Mi único objetivo es que nos encontremos y que podamos ayudarnos unos a otros y que no nos sintamos tan solos, porque en el momento que tú sientes que hay una comunidad, que hay alguien que comparte tus mismas dificultades, que comparte tu visión, que comparte tu camino, si ya sea esté más adelante, esté más detrás que tú o esté a la par contigo, la verdad es que esa compañía te calienta el corazoncito y te sientes mucho mejor y te sientes mucho más productivo y eres más creativo, porque yo soy enemigo del artista sufriente. Me van a perdonar, yo lo fui durante mucho tiempo, en el sentido que sentía que yo era artista justamente porque sufría, o sufría porque era artista, y la verdad es que son estupideces. Uno no la siente así en ese momento, pero son estupideces una vez que la puedes mirar en la perspectiva de la plenitud y de la perspectiva de que estás construyendo algo. No importa si ganas un peso o no ganas un peso con esto, lo importante es que te sientes bien, que estás creando, y todo lo demás se va a ajustar. O sea,
Cuando tú tienes tu norte claro, el universo se confabula, como decía Paulo Coelho, y todo se va a ir alineando para que tú cumplas tus sueños. Pero para eso tienes que trabajar, para eso tienes que empezar, tienes que dar el primer paso. A Dios rogando y con el mazo dando, decía no sé qué santo. Tú tienes que partir, tú tienes que ser la chispa creadora que inicie que arranque ese motor, para que vayas construyendo una vida artística plena. Y no significa que no te vas a encontrar con oposiciones, con detractores, no significa incluso que tu mente te va a dejar en paz. De hecho, tu mente va a tratar de boicotearte, pero en la medida que tú vayas aprendiendo a manejarla, te vas a dar cuenta de que es sencillo, ya sea cambiar el chip, o si no puedes cambiar el chip, por último bajarle el volumen. Yo lo imagino siempre, y lo he contado en otros videos, como una radio, como una emisora de radio que está transmitiendo un programa que no quiero, pero que no puedo cambiar, y le empiezo a bajar el volumen y a bajar el volumen. O por último, si no le puedo bajar el volumen, no me identifico. Y hay un montón de técnicas la que te funcione. Por ejemplo, 8 dice que en la mente no puede manejar dos emociones fuertes al mismo tiempo. Si estás angustiado, ve una película de terror, porque al ver una película de terror la mente no puede estar asustada y angustiada al mismo tiempo. Si te es más fácil luego manejar el susto, por ejemplo, a mí me encantan las películas de terror, pero las veo solo de día, porque de noche mi mente me hace después tener sueños y pesadillas, y no soy tan tonto como para alimentarla con eso. Pero sí las veo de día, y cuando las veo después durante el día hago un montón de cosas y se me pasa el miedo, porque aparte no soy una persona valiente. Sí, hay personas que me consideran a mí como una persona valiente, pero en realidad soy una persona que siente tanto miedo como cualquiera. Lo único que hago es que trato de que ese miedo no me detenga, porque sé que si me detiene, entonces el miedo ganó. Y como les decía, como 8 dice, la mente no puede trabajar dos emociones fuertes al mismo tiempo. Entonces, si no es el miedo, enójate con algo. Ojalá no con alguien, pero trata de pensar en una situación que te enerve, que te moleste, para que tu mente te saque de ese nivel de angustia y se vaya al enojo. Y si estás enojado también, y tu problema es el enojo, puedes usar el miedo. Aprende a conocerte y las herramientas que ya tienes. La respiración es muy, muy importante. Ya lo saben todas las culturas antiguas. La serpiente del Kundalini, esta serpiente que supuestamente está enrollada, esta serpiente energética que está enrollada en nuestro coxis, ¿no es cierto? Sube por nuestra columna y va despertando estos chakras. Todo esto se hace a través de la respiración. Tú vas a ver que todas las ciencias ocultas antiguas tienen una capa de esoterismo, de teatro mágico, como le dice Jodorowsky, para ocultar verdades que son muy básicas, pero esas verdades que son tan básicas no es fácil aceptarlas cuando las conoces de manera básica. Es como decir, es que es tan simple que no creo que funcione. En realidad sí funciona, pero tu mente necesita complicarla para que después, por medio de la observación y de la meditación, llegues al principio básico, universal y sencillo. Y la respiración tiene un poder increíble sobre nosotros. Entonces, la respiración más la imaginación activa, tú puedes despertar en ti ciertas cosas, ya si quieres desde el lado espiritual o incluso desde el lado físico, meramente fisiológico, que te hace recuperarte o cargarte de energía. Por ejemplo, Wim Hof, que es un tipo que vivió situaciones muy trágicas en su vida, el suicidio de su señora, por ejemplo, frente a sus ojos, descubrió que por medio de la respiración pudo salir adelante y hacer una vida constructiva por él y por sus hijos. Y yo he utilizado las técnicas de Wim Hof, además porque no me eran ajenas. En la Gnosis lo practicábamos con otro nombre, que era el pranayama. Y cuando yo me he sentido bajo en energía o angustiado, la he utilizado, o a veces por el simple placer de vivir esa experiencia de lo que la respiración consciente y activa te permite. Y la verdad es que es maravilloso. Les confieso, ver las estrellas en la noche, en un cielo limpio, sin nubes, sin luna, tal vez, o con luna, da lo mismo.
experimentar esta respiración, que la puedes hacer en el patio de tu casa, sobre el techo de tu casa, ya que estamos ilustrando una noche estrellada. Te va a cambiar la vida, te va a explotar la cabeza, te lo digo. Tienes una herramienta ahí a tu mano que no tiene que ver, no es ni satánica ni profundamente ligada a la magia, porque yo tengo la teoría, y no soy el único, que lo que nosotros llamamos magia en realidad es un nivel de ciencia, es un nivel natural de las cosas que nosotros solamente no podemos percibir, no conocemos. Entonces no tenemos cómo medirla. En este momento, por ejemplo, mi computadora está conectándose a internet y a todas estas computadoras en el resto del mundo de manera inalámbrica por el aire, ¿no es cierto? Está transmitiendo esta información, está transmitiendo video, audio, y no puedes verla. Es más, ni siquiera puedes fotografiarla, solo puedes medirla por el efecto. Entonces está en este momento a través de la Tierra emisiones de radio, emisiones de televisión que no terminan nunca, o sea, siguen girando por el espacio, salen del planeta y todo, y no las puedes ver, las puedes captar probablemente, como en el caso de la radio, pero no por ejemplo, no puedes captar una emisión de radio emitida hace años atrás, porque ya no está aquí, pero sí la podrían captar en otro planeta, y estoy hablando de ciencia básica, y las ondas de radio y las ondas de luz son exactamente lo mismo. Son lo mismo en frecuencias distintas. Entonces, esto es mágico para la mente primitiva, y es mágico también si te pones a pensar. Es como maravilloso, es algo que nunca debes perder la capacidad de asombro. Yo cuando me pongo a pensar y a reflexionar sobre estas cosas de la nada, así que mi cabeza de repente me inspira con algo, y yo me asombro y claro, como yo soy obsesivo, me pongo a investigar, y ahora con todas estas inteligencias artificiales tú empiezas a buscar y te das cuenta de que toda la información está ahí. Ojo, sí, cuando usen inteligencias artificiales, yo he comprobado que se equivocan bastante. Todavía no son fidedignas 100%, entonces tienes que confirmar las bases. Por ejemplo, le pedí que a las 3 inteligencias artificiales que más ocupo, ChatGPT, DeepSeek y se me olvida siempre la otra, Quen o algo así, que me dieran un listado de 10 artistas que empezaron tarde en el arte y que son exitosos, y las 3 me entregaron nombres de artistas que no cumplían con esos requisitos. Entonces hay que tener ahí su precaución, no creer tanto en esto que la publicidad te vende de que las inteligencias artificiales vinieron a reemplazarnos. Todavía no, y todavía falta mucho para eso. Además que hay un tema comercial. Las empresas, por más que avancen, no van nunca a liberar algo hasta que no hayan recuperado parte de su inversión. Sucedió así como por ejemplo con la televisión plana. Los televisores planos existían desde los años 50, pero las empresas, las industrias habían invertido tanto en el desarrollo de la televisión que esperaron casi 50 años o un poco menos en liberar esta tecnología para que ellos pudieran recuperar su inversión y se hicieran ricos. Y así caí con un montón de cosas. En este momento supe hace poco que China ha desarrollado una batería que dura 50 años cargada y que tiene el tamaño de una moneda en Chile decimos una moneda de 10 pesos, una moneda pequeña, una moneda de centavo de dólar, por ejemplo. ¿Te imaginas lo que esa tecnología significa para el mundo de la energía hoy en día? Sobre todo que dependemos tanto de la energía. Es impresionante. Tenemos celulares que los vas a cargar una vez o 2 veces en toda tu vida. Imagínate las casas. Yo que vivo en el campo, que me encantaría poder contar con un sistema de energía solar y donde el mayor costo está justamente en las baterías, que tienes que cambiarlas cada 10 o 20 años. Imagínate unas baterías que van a durar 3 generaciones, por ejemplo. Que se vienen tiempos maravillosos y cada vez van a ser más rápidas las cosas, más eficientes las cosas, siempre y cuando las empresas vayan liberándolas, porque muchas veces estas empresas compran tecnología y compran patentes para que no se liberen justamente. De hecho, ahí hay todo un tema conspirativo. Nunca me he metido mucho a saber qué tan real son esas cosas que alguna vez leí, porque antes, cuando yo me metía en el tema de
de la espiritualidad y del ocultismo, solo tenías libros y tenías muy pocos libros. De hecho, yo en la biblioteca de mi colegio tenía una sección bajo mi nombre. Me hacía amigo de la bibliotecaria, y la bibliotecaria, una mujer muy agradable, cuando llegaban libros que ella no sabía dónde catalogar, me los dejaba aparte y luego yo veía si cabían en mi sector. De hecho, una persona que falleció hace poco, que lamento mucho su muerte, que fue profesor de historia, un excelente profesor de historia del Liceo Luis Cruz Martínez, él era masón, y me acuerdo que me vio un día en el patio, estamos hablando de tercero, cuarto medio, me vio leyendo un libro de masonería, el libro del maestro masón, y me preguntó de dónde lo había sacado, y yo le conté porque que en la biblioteca había un montón de libros que muchas veces nadie sabía dónde catalogar, y que yo tenía mi propia sección, así que solamente tenía que preguntarle a la bibliotecaria que le indicara dónde estaba la sección de Héctor Sandoval, y ahí iba a encontrar libros muy interesantes. Y desde ese día en adelante él me empezó a llamar hermano, porque él sentía que yo también era como un hermano en el camino de la masonería. Es una pena que haya muerto, la verdad es que era una excelente persona. La cosa es que, volviendo a lo que nos compete y no irme tanto por las ramas, como pueden ver en este video acelerado, ya fui avanzando bastante en el color. No digo que el color sea perfecto para nada. Yo en este momento, por ejemplo, ahí estoy tratando de crear esta atmósfera con esta luz que emerge desde la ventana. Se me ocurre hacerla solo de esta manera en este momento. Tengo que aplicarme a estudiar un poco más sobre eso. Hay varios cursos de doméstica que a lo mejor los voy a reseñar, que hablan al respecto. Creo que Doméstica es una buena plataforma, pero tus expectativas tienen que ser bajas, sí. Hay cursos que son una joya, se los aseguro. Yo los trato de mencionar siempre que puedo, y los voy a agregar también aquí en la descripción de este video, pero es un porcentaje muy bajo. La mayoría del contenido, la verdad es que sirve solamente para iniciar. Ahora hay un refrito que hace Doméstica que no me gusta para nada, que pesca trozos de diferentes cursos y te arma como un curso más largo sobre un tema. Yo también caí en eso, pues estaba barato y lo compré uno, y la verdad es que no valen la pena. Doméstica tiene que cambiar sus políticas. Si quiere evitar, por ejemplo, los cursos. Sale un curso en Doméstica y te aseguro que salió y en menos de una hora ya está en todas las redes piratas. Y la forma de solucionarlo no es pelear contra las redes piratas, porque las redes piratas van a existir toda la vida. Lo que tiene que hacer Doméstica es lo que hace tan inteligentemente Alicia Mas de Illustrawood, o también como lo hace Jan Freys, que él tiene varios cursos en Doméstica. Yo compré su último curso de inteligencia artificial, bastante bueno. No te explica cómo, o sea, no es que se enfoque en así tienes que lograr para generar una imagen en la inteligencia artificial, sino que te hace o te ayuda a perderle el miedo a la inteligencia artificial y a transformar estas herramientas para ocuparlas en tu proceso creativo y hacer con ello ser más eficiente y poder tener capacidad de explorar mucho más tus capacidades creativas. Así que en ese sentido vale totalmente la pena ir a ese curso. Yo también se los voy a dejar en la descripción. Lo que decía yo es que Doméstica tiene que crear comunidad. La parte de comunidad de Doméstica está muy abandonada. Yo intenté también ahí, compartí un par de cosas. La verdad es que no tuve mucho éxito, no sentí comunidad, no sentí que podía encontrar ahí, que lo pensé originalmente, a mis pares. Entonces durante muchos años estuve como a la deriva. Ahí lo que estoy ya casi terminando la ilustración. Es probable que todavía le haga algunos ajustes, pero no muchos más, porque como le digo, lo quiero subir al reto a la plataforma de Illustrawood y ver qué me aportan mis compañeros también. Pero tanto las observaciones de mis compañeros como las observaciones que después me haga Alicia, las voy a hacer una vez que ya las tenga. Obviamente, una vez que tenga las observaciones de Alicia, ahí recién voy a empezar a procesarlas. Voy a pedirle a Alicia que me deje extraer ese
esa corrección sobre mi trabajo, o por lo menos algunos extractos que yo considero interesantes o que puedan aportar. Yo creo que sí, que no creo que vaya a encontrar algún problema en ello, y voy a crear otro video después con esas observaciones, y posteriormente un último video con el proceso final, y ahí podremos jugar si tuve o no la capacidad. Ahí le traté de crear un efecto de luces al objeto volador, pero la verdad es que no me gustó cómo quedaba, así que probé varias cosas, y esto también es bueno de probar, es de ir buscando métodos. No tienes que tener miedo de equivocarte. Si te equivocas, lo peor que puede pasar es que alguien diga, mira, nunca va a pasar que alguien diga tu obra es una mierda, porque eso no va a pasar, porque la gente por último es políticamente correcta, y o va a pasar de largo o te va a decir no me gustó, o la mayoría de las veces te van a decir oye, qué bonito, qué bien, sigue así, aunque no lo piensen, lo cual no te sirve de nada, pero se agradece que alguien te vaya a prenderte fuego, ¿cierto? Te vaya a buscar a tu casa para golpearte porque no dibujas bien o tu obra no es lo suficientemente buena. Para nada. Lo último que le agregué a la ilustración es algo que de último momento, algo de narrativa, porque tanto en la ilustración anterior le había agregado yo un alienígena mirando por la ventana, que no sé si se nota bien o no. A este después se me ocurrió la idea de agregarle un duende detrás de la reja, porque también a raíz de una ilustración mucho más anterior, que también es de este personaje del reto anterior al reto de la habitación de Alicia Más, que es el de Busca y Encuentra, un reto espectacular que yo, si puedo, voy a volver a hacerlo, porque una vez al año Alicia te da la posibilidad de que hagas el reto que tú elijas. Ahora, tú en estricto rigor puedes hacer el reto que tú quieras cuando tú quieras, pero si quieres que ella te dé feedback, ese es el momento para aprovechar de que algún reto que o no estabas en la academia cuando estuvo en su momento el reto, o no quedaste conforme con lo que entregaste y quieres seguir recibiendo feedback o experimentando nuevamente, entonces es el momento de hacerlo. Así que yo creo que ese es uno de los retos que voy a volver a intentar. Tenía pensado volver a intentar el de las portadas, pero como me inscribí en el taller que va a dar Alicia, creo que voy a aprovechar esa cartita para mejorar el Busca y Encuentra, porque la verdad es que lo encontré muy divertido, muy desafiante además, y que no todos los artistas se dedican, así que hay un nicho ahí importante, y yo tengo un montón de ideas de cosas que quiero hacer más adelante, pero como les he dicho, yo las anoto y trato de enfocarme porque necesito concretar un proyecto. Hay un tipo que sigo, un ilustrador que ahora es agente de ilustradores, que tiene una página, un sitio en YouTube, que también se los voy a dejar abajo. Me lo compartió María Marel en su momento y lo encontré espectacular. Tiene él incluso un libro que quiero comprarle más adelante, y que él dice que tú lo único que tienes que enfocarte es en el primer cliente. Una vez que tú obtienes tu primer cliente, el resto llega casi por sí solo. Es ahí ya después un camino en el que vas a ir avanzando. Es como el primer empujón. Entonces, a pesar de que mis compis me dicen que yo ya estoy listo, a mí todavía me cuesta un poco soltarme, pero hacer justamente estos videos y generar este proceso me da la seguridad que necesito para poder conseguir justamente el añorado primer cliente. Así que hasta ahí está la imagen final, se las voy a dejar aquí como pantalla, y este sería todo el video por el día de hoy. Bye bye.